nos habla, cómo nos edifica, cómo nos instruye. Y en el tiempo de esta mañana he titulado la temática para hoy domingo, que tenemos 7 de abril del 2024, la he titulado Vuélvete, vuélvete a Dios. Así es la temática, iglesia, de este tiempo de la mañana, vuélvete a Dios. Y para hablar de volvernos a Dios, porque este concepto de volvernos a Dios está relacionado con regresar, con retornar, con volver a su presencia, con volver a su casa. Obviamente, para hablar de volver, de retornar a Dios, tenemos también que tratar o hablar de esta temática que está relacionada e intrínsecamente está allí almacenada con el distanciamiento del pueblo y del hombre de Dios. Porque para retornar, para volvernos a Dios, es explícito o se entiende que ha habido un distanciamiento, que ha habido un alejamiento de Dios. Y en las Sagradas Escrituras podemos ver muchos aspectos que hacen énfasis en este tipo de alejamiento, en este tipo de aislamiento, no solamente de parte de Israel, sino también del hombre en general, de Dios, de su presencia y de su palabra. He tomado un texto bíblico que está en Jeremías capítulo 2, verso 13. Es un texto bíblico bastante interesante, es un texto bíblico bastante, pero bastante profundo. Es un texto bíblico que a mí me generó un impacto, es un texto bíblico que a mí me llamó poderosamente la atención, y debido a este texto estuve meditando, estuve reflexionando acerca de este texto bíblico, Jeremías capítulo 2, verso 13, el cual dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Póngale o préstele atención a este texto bíblico tan importante. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Es un llamado, una exhortación de parte de Dios que está siendo expresada a su pueblo, a Israel. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Sí? Son dos males que había hecho el pueblo. Dejaron a Dios, se aislaron, generaron un distanciamiento hacia Dios, a su presencia, hacia su palabra, hacia sus estatutos, hacia sus mandatos. Y lo que hicieron para ellos fue cavar cisternas, vasijas, pero cisternas rotas que no retienen el agua, y dejaron al Dios eterno, al Dios vivo, que es fuente absoluta de vida. Es tremendo y es profundo este texto bíblico ahí en Jeremías capítulo 2, verso 13. Y sin lugar a duda, uno de los pecados más recurrentes, uno de los pecados más recurrentes del pueblo de Israel, que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras, está precisamente relacionado con con esta parte, que es el aislamiento, que es el abandonar a Dios, que es el alejarse de Dios, de su presencia y de su palabra. Uno de los pecados más recurrentes de Israel está profundamente relacionado con esto, con ese tipo de aislamiento y dejamiento de Dios. Cómo el pueblo de Israel abandona a Dios, cómo el pueblo de Israel por periodos e intervalos de tiempo se apartaba y dejaba al Dios eterno que les dio absolutamente todo. Es increíble y es bastante diciente este texto bíblico, esta exhortación que viene de parte de Dios hacia su pueblo Israel, y por qué no decirlo, hacia el hombre, hacia el ser humano en general. El alejarse de Dios, el abandonar a Dios, el distanciarse de Dios, que es la fuente de agua viva. Israel, por periodos, por intervalos de tiempo,
era recurrente en esta actitud, era recurrente en este pecado que tiene que ver con alejarse, con aislarse de Dios, de su presencia, del Dios eterno que les dio todo. Y es que yo empiezo a reflexionar acerca de todo este asunto del aislamiento, del alejamiento del pueblo de Dios, del hombre de Dios. Y yo veo que Israel le debe a Dios absolutamente todo, porque Israel era totalmente un forastero. Israel era totalmente un extraño. Israel era realmente algo que no era conocido literalmente en la faz de la tierra. Y es poder ver esa gracia, ese favor de Dios, como Dios, con su amor, con su gracia, con su misericordia, toma a Israel. Dios toma a Israel y abraza a Israel. Dios toma a Israel y lo adopta, lo hace suyo. Dios toma a Israel y lo adopta como un hijo suyo. Y Dios, el Dios eterno, empieza a manifestar su gloria, su amor, su poder sobre toda la nación de Israel. Dios le da a Israel, lo rescata de la esclavitud. Dios le da a Israel una identidad. Dios a Israel le da una liberación. Dios a Israel lo conduce por medio del desierto y lo lleva a una tierra esplendorosa, a una tierra preciosa, a una tierra próspera. Y hace que Israel no solamente tenga identidad, sino que Israel sea totalmente reconocido, donde era absolutamente un extraño para la faz de la tierra y para las demás naciones. Es tanto el amor, la gracia, la misericordia, el poder, el favor de Dios sobre Israel, que Israel empieza a ser reconocido, y no solamente a ser reconocido, sino temido de las demás naciones. Israel adopta o toma una cultura, pero una cultura totalmente diferente relacionada con las culturas de las otras naciones. Y Israel toma como cobertura, toma como su apoyo, como su refugio, como su protección, como su provisión, nada menos y nada más que el Dios eterno. Y Dios empieza a saciar de todo bien, de toda bendición a Israel. Pero es increíble la actitud. Es difícil, yo puedo decir, la actitud. Es complicada y es extraña la actitud y la naturaleza de los seres humanos. Wow, yo me quedo impresionado. La actitud y la naturaleza de los seres humanos. Porque realmente Israel le debía absolutamente todo a Dios. Y realmente nosotros los seres humanos le debemos absolutamente todo a Dios. Es, iglesia, su gracia, es su misericordia, es su amor, es su protección, es su provisión, es su cuidado, es su respaldo, que siempre ha sido una constante en medio de nuestras vidas. Y es increíble la actitud, la conducta, la naturaleza del hombre, la actitud, la conducta y la naturaleza de Israel, como en un momento determinado empieza a abandonar, empieza a aislarse y a alejarse del Dios eterno al que le deben y al que les ha dado absolutamente, absolutamente todo. Complicada, entonces, difícil, extraña la actitud y la naturaleza de los seres humanos. Pero así somos los hombres. Así somos los hombres. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra forma de ser. Así como actuamos y como nos relacionamos con Dios, así como tenemos esas actitudes contrarias y negativas a Dios, de la misma forma y quizá aún con mayor intensidad, así son nuestras relaciones interpersonales y nuestras relaciones que establecemos a lo largo de nuestra vida. ¿Qué actitud yo puedo ver? ¿Qué actitud tan grande
de desagradecimiento, qué actitud tan contraria al afecto, a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios. Por eso el llamado de atención o la exhortación de parte de Dios. Vamos a ver que el distanciamiento del hombre de Dios genera consecuencias nefastas. ¿Cuántos saben o entienden esto? Que el distanciamiento de Dios, estamos hablando del distanciamiento de Dios, genera consecuencias nefastas. Por eso se hace necesario e imprescindible volver a Dios. ¿Podemos entender, iglesia, esto? Que el distanciamiento, que el alejamiento del hombre, de Israel, de Dios, genera consecuencias nefastas, desastrosas, consecuencias que lo llevan al declive, que lo llevan a la derrota, que lo llevan a estar cada día más opacado, cada día más desvanecido en todos los aspectos y en todas las áreas, porque Israel, a través o por medio de esta decisión que tomó de alejarse de Dios, de su presencia y de su palabra, empezó a experimentar una serie de consecuencias nocivas, dañinas y devastadoras, porque perdió la cobertura, perdió el respaldo, empezó a perder su identidad y empezó a perder todo lo que Dios había transferido en medio de sus vidas como pueblo, como nación y como hijos de Dios. Entonces, este alejamiento, este aislamiento del hombre de Dios siempre va a generar consecuencias totalmente nefastas, desastrosas. Por eso se hace imprescindible entonces volver, retornar a Dios, retornar a su presencia. Y a lo largo entonces nosotros de las Sagradas Escrituras podemos ver entonces cómo Dios de manera insistente, persistente, de manera insistente y persistente, de manera intensa, a través de las Sagradas Escrituras, a lo largo de las Sagradas Escrituras, podemos ver que una de las exhortaciones, uno de los llamados de atención de parte de Dios a las Sagradas Escrituras que se hace, está relacionado con esto, con que Israel, su pueblo, con que Israel, sus hijos, vuelvan y retornen a Dios. Entonces podemos entender cómo todo esto está relacionado profundamente. El volvernos a Dios está relacionado con un proceso o con una decisión más bien de que ha habido un aislamiento, de que ha habido un alejamiento. Y producto de esa decisión del alejamiento, de nuestro distanciamiento de Dios, de su presencia, de su palabra, de sus estatutos, entonces vienen una serie de consecuencias difíciles, desastrosas, nefastas, no solamente para el pueblo de Israel, sino en general para todo ser humano que habita en la tierra. Por eso el llamado de atención, la exhortación de parte de Dios, ¿sí? Porque dos males ha hecho mi pueblo, ¿sí? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y eso se hace evidente. Y eso se ve totalmente insistente a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Esta exhortación, este llamado de parte de Dios, que muestra aún el amor, la misericordia, el favor y la gracia que Él tiene no solamente para su nación, sino también para todos nosotros los hombres, para toda la humanidad. El volver, el retornar a su presencia, el volver, el retornar a sus caminos, el volver, el retornar a su palabra, el regresar a sus brazos, el regresar a Él para experimentar su amor, su gracia, su favor y su poder en medio de nuestras vidas. Es totalmente grandioso y profundo el amor,
la gracia, la misericordia y el favor de Dios, no solamente, lo repito, sobre su nación Israel, sino sobre toda la humanidad. Esas son las exhortaciones que encontramos a lo largo de las Sagradas Escrituras. Y hay una verdad, porque tenemos que hablar verdad. Y la verdad es que el mundo y sus deleites atrae. ¿Es así o no? Aquí no estamos con un traje de religiosidad. Aquí no estamos con una careta religiosa. Aquí somos hombres, seres humanos, personas que estamos necesitados de Dios, que estamos necesitados de su presencia, de su palabra. Personas que están viviendo, experimentando diferentes tipos de situaciones, de conflictos, de vivencias, de batallas, de luchas internas, externas. Unos que estamos luchando con unas cosas, otros con otras. Unos quizás un poco más difíciles, otros un poco más suaves, por decirlo así. Pero cada uno, como decía un psicólogo, cada uno tiene sus cada unadas. Pero la verdad es que el mundo y sus deleites atrae, seduce, agrada y genera placer. Eso nosotros lo entendemos. No necesitamos ser totalmente maduros. No necesitamos ser totalmente sabios, inteligentes para entender cómo es el mundo, cómo se mueve el mundo y cómo son sus deleites. El mundo atrae, el mundo seduce, el mundo agrada, el mundo genera placer. No estamos exentos del mundo. Nadie, ninguno de nosotros está exento del mundo. Ni el pueblo, ni los que nos congregamos, los creyentes, mucho menos los ministros, los líderes, los pastores, los diáconos. No estamos exentos del mundo. ¿Ustedes creen que los discípulos de Yeshua estaban exentos del mundo? ¿Cuál es la oración de Yeshua antes de partir, antes de ir a la cruz? Dice: Padre, yo no te pido que los quites del mundo, porque en el mundo están. Te pido que los guardes del mal. Esa es la petición. Ese es el ruego, es la súplica de Yeshua por sus discípulos. Y nosotros no nos podemos guardar o esconder en un cajón, en una vidriera, y refugiarnos como ermitaños por allá. Porque Dios, nuestro Padre eterno, nos ha puesto en el mundo. Y yo quiero decirle que mientras estemos en el mundo, mientras estemos con vida en este mundo, el mundo y sus deleites nos van a atraer. Esta es nuestra carne. El mundo y sus deleites nos van a atraer, nos van a seducir, nos van a agradar, nos van a generar placer. Eso es una realidad. No estamos con religiosidad. Pero también el mundo atrapa, cautiva, quebranta y destruye. Esa es la otra parte, que no solamente el mundo y sus deleites seduce, agrada, genera placer, atrae, se deleita, sino que también el mundo atrapa, y sí que sabe atrapar, cautiva, el mundo quebranta y el mundo destruye. Muchas almas, muchas personas, muchas vidas en estos momentos están atrapadas, están cautivadas, están siendo destruidas literalmente, están siendo quebrantadas por los deleites del mundo, por los placeres del mundo, por lo que ofrece el mundo. Y no solamente lo estoy hablando en términos a nivel de los seres humanos, sino aún muchos conocedores, muchos creyentes, muchas personas que ejercieron un ministerio, que ejercieron un liderazgo, que estuvieron allí delante de la presencia de Dios, que recibieron su gracia, que recibieron su amor, que recibieron su herencia, que recibieron diferente tipo de beneficios y a causa de diferente tipo de situaciones
de qué sé yo, porque aquí no estamos para juzgar a nadie, de quebrantos, de dolores, de situaciones que no se le dieron. Fueron cautivados también, atraídos, seducidos por el mundo y allí están siendo consumidos porque el mundo también absorbe, consume, desgasta, atrapa, cautiva, destruye, mata. Esa es la realidad. En esta temática de vuélvete a Dios, he tomado dos figuras o formas de distanciamiento del hombre de Dios. Dos figuras o dos formas de distanciamiento del hombre de Dios. Son dos figuras también de distanciamiento de Israel, ¿sí? De Dios. Son estas dos formas o figuras de distanciamiento. Y yo creo que de un modo u otro, ¿sí? Nos podemos identificar con con estas dos formas de distanciamiento de Dios, ¿sí? Y esta temática está relacionada con esto, como vuélvete a Dios, porque no es quedarnos allí en la distancia, porque no se trata de quedarnos allí en medio de una misma situación, rodeado siempre de las mismas circunstancias, en medio ya del declive, en medio ya de la derrota, en medio ya de la pérdida de la identidad, de los valores y de muchas cosas, ¿sí? Tanto espiritual como físicamente, como emocionalmente. Son muchos aspectos, muchos elementos importantes, valiosos, que Dios ha depositado, que Dios ha dado en medio de nuestras vidas, que ha transferido. Y producto de una de estas dos formas de distanciamiento de Dios, perdemos. Pero el amor y la gracia de Dios es tan enorme que Él anhela y que Él desea, ¿sí? Que nuevamente regresemos a Él y nos acerquemos a Él, a su amor, a su gracia, a su poder o a su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Sé que Dios está tocando nuestro corazón, sé que Dios nos está hablando, sé que el anhelo y el deseo de parte de Dios es tomar nuestro corazón, es tomar nuestra vida, es restaurar nuestra vida, es volverle a dar el valor, la importancia, la relevancia, es volverle a dar una identidad grande, una identidad que es la original, la identidad del reino. Sé que muchas situaciones o circunstancias pueden haber quebrantado, pueden haber roto nuestra vida, pueden haber dañado nuestra vida, que pueden haber hecho que tomemos una actitud contraria a Dios, pero lo más importante es que independientemente de cada situación o circunstancia, el más interesado en restaurarnos, el más interesado en meter su mano y sacarnos, como dice la escritura, y sacarnos del hoyo cenagoso, de restaurarnos, de poner nuestros pies sobre peña, de enderezar nuestros pasos, de colocar cántico nuevo y alabanza a Dios en medio de nuestro corazón. Es el mismo Yahweh, Dios eterno, poderoso y grandioso es su nombre. Damos gracias a Dios por su presencia, damos gracias a Dios por tu poder, damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, damos gracias a Dios por todo lo que ha vertido, por todo lo que ha transferido en medio de nuestras vidas, damos gracias a Dios por todo lo que ha edificado en medio de nosotros, damos gracias a Dios por cada llamado a atención, por cada amonestación, por cada exhortación. Entendemos por el Espíritu de Dios y por la palabra que el deseo, que el anhelo que hay en el corazón de Dios es totalmente que nos volvamos a Él para darnos nuevamente una forma nueva de restauración, una nueva forma y un estilo más cálido de vida a todo nivel en el nombre de Yeshua HaMashiach. Primer tipo de distanciamiento, vamos a ver dos figuras, distanciamiento activo. Y para hablar de este distanciamiento, este tipo de distanciamiento activo, vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 11 al 16. Lucas capítulo 15, del verso 11, perdón, al 16. Es una parábola de Yeshua muy conocida, muy compartida a lo largo de todos los tiempos, de las edades. Y quiero tocar unos
Unos aspectos únicamente especiales están relacionados con esto. Entonces son dos formas, iglesia, o dos figuras de distanciamiento del hombre de Dios. Y vamos a ver el primer distanciamiento, que es el distanciamiento activo. Y está en Lucas capítulo 15, verso 11 al 16. ¿Ya llegaron todos allí? ¿Estamos ubicados? Amén. Ya escuché el primer amén. ¿Hay otro amén por allí? Amén. Todos estamos allí. Entonces vamos a leer. Dice parábola del hijo pródigo. También dijo, está hablando Jesús, hago énfasis aquí, está hablando nuestro Adón, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y aquí en esta Biblia está con rojo. Dijo, dice así la palabra. También dijo, un hombre tenía ¿qué? Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Qué buen padre, ¿no? Y le repartió los bienes, no puso ningún tipo de barrera, ningún tipo de obstáculo. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Le repartió los bienes, no tuvo ningún tipo de problema. Qué detalle como tan especial. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo ¿qué? Perdidamente. Miren lo que hizo este hombre. ¿Sí? Pidió la parte de sus bienes, su herencia, lo que según él le correspondía, según él su derecho legal, y llegó y lo tomó, y lo que hizo fue alejarse de la casa, alejarse de la casa del padre, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Verso 14. ¿Y cuando qué? Y cuando todo, iglesia. Y cuando todo, ¿no? Mucha cabezadura. Y cuando todo lo hubo, ¿qué? Malgastado. Mire cómo son las cosas. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre a aquella provincia y comenzó, ¿qué? A faltarle. Ahí comenzaron los ayayay, los dolores de cabeza. Allí comenzaron los faltantes. Yo lo denomino los faltantes del hombre. Cuando ya lo hubo malgastado todo, cuando ya no le quedaba absolutamente nada, como algo, como dato curioso, vino una hambre. Pero no cualquier hambre, dice que una hambre, ¿qué? Una hambre grande, dice. Ahí hace énfasis la Sagrada Escritura, dice que vino una hambre grande, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Verso 15. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase, ¿qué? Para que apacentase cerdos. Verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Distanciamiento activo del hombre, del ser humano, de Dios. El hijo pródigo. Digo, wow, qué enseñanza, qué parábola de Yeshua. Cómo a través de las parábolas Yeshua trae unas enormes enseñanzas, porque una parábola es un ejemplo terrenal, algo de la vida cotidiana que revela o que refleja, que manifiesta una verdad espiritual. Y este tipo de distanciamiento activo, en esta figura o forma de distanciamiento activo del hombre de Dios, se caracteriza por ser totalmente abierto, expresivo, sin barreras, sin límites, sin medir consecuencias. Este tipo de aislamiento, este tipo de distanciamiento activo del hombre, del ser humano, del hombre de Dios, se caracteriza por eso, por ser totalmente abierto,
por ser totalmente expresivo, porque no tiene límites, porque no tiene barreras y porque no mide consecuencias. Esta es el tipo de aislamiento activo, totalmente expresivo, sin barreras, sin límites, sin medir las consecuencias. En esta parábola hay algo bastante importante, y es que Yahshua hace de un padre de familia y de dos hijos. A través de esta parábola podemos ver reflejado unos aspectos bastante importantes, que a través de este padre de familia de dos hijos podemos ver reflejado en este padre de familia detalladamente por medio de pixeladas, por medio de detalles que hacen acerca de este padre de familia. Podemos ver reflejado en este padre de familia nada menos y nada más que una tipología del mismo Dios, de nuestro Padre Dios eterno. Porque en este padre de familia podemos ver unos aspectos o unos detalles tan importantes cuando leemos toda esta parábola, y podemos ver en este padre de familia reflejada su bondad, su humildad, su misericordia. Dame la parte de los bienes que me corresponde: su generosidad, su amor, su perdón, su restauración, su poder. Este padre de familia, en medio de esta parábola, es nada menos y nada más una tipología de nuestro Padre eterno, de Dios. Y qué bueno es entender por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios cada uno de estos detalles tan precisos, tan concisos, que hacen énfasis de unas características inmutables, de unas características muy propias, muy dicientes, que expresan la naturaleza y la grandeza de nuestro Padre eterno, de Dios, de Yahweh, de nuestro Dios eterno. O sea que este hijo podía disfrutar de la presencia del Padre y podía disfrutar de toda esta serie de enormes beneficios para su vida, como podemos disfrutar cada uno de nosotros de estos grandes beneficios: su bondad, su mansedumbre, su humildad, su generosidad, su amor, su gracia, su misericordia, su poder, su perdón, su liberación, su restauración, etcétera, etcétera. Porque Dios siempre, como nos lo ha enseñado el pastor, Dios es que Dios siempre es más. Iglesia, yo quiero decirle en este tiempo de la mañana que Dios es más, que Dios es más amor de lo que nosotros nos imaginamos, que Dios es más perdón de lo que nosotros pensamos, que Dios es más poder de lo que nosotros imaginamos, que Dios es más restauración, que Dios es más gracia, que Dios es más misericordia, que Dios es más todo lo que nosotros cabe en el concepto humano, va mucho más allá de lo que imaginamos, de lo que pensamos. El amor, la gracia, la misericordia, el poder, el favor de Dios, la restauración de Dios exime todo límite, pasa toda barrera, toda frontera, todo lo que pensamos y todo lo que creemos. Ese es el amor, la gracia. Más entendiendo y asumiendo esto, podemos ver una actitud totalmente contraria de este hijo. Pues bien, en este padre de familia entonces vemos esta tipología de nuestro Padre Dios. Pero bueno, también en este hijo, como lo denomina las Sagradas Escrituras, el hijo pródigo, también podemos ver otro tipo de tipología. ¿Sí sabían que podemos ver en el hijo pródigo otro tipo de tipología? Nosotros entendemos que es una sombra, que es una tipología. Es algo que es muy real, que es muy similar, que es muy ajustable, que es muy parecido, que es prácticamente idéntico, que hace parte, que hace forma de algo que es real, ¿sí? Es algo de pronto que no ha venido, pero va a venir, que está allí, que va a ser presente, que es una realidad, que existe, algo que existe. Y entonces se toman estos tipos, estas personas, para hacer referencia a eso.
Entonces, en este padre familia podemos ver esta tipología, esta forma, este aspecto, con estos detalles, con estas características tan especiales de lo que es nuestro Padre amoroso, el Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Sé que ahora sí entendieron, sé que Dios nos está hablando, que Dios nos está instruyendo. Sé que el poder, que la gracia, que la misericordia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas y Él va a empezar a obrar grande y poderosamente en cada aspecto de nuestras vidas. Entonces, en este hijo, en este tipo de distanciamiento activo que tiene el hijo pródigo, ¿sí? De Dios, de su presencia, de su palabra, podemos ver reflejado otro tipo de tipología, y es la tipología, una tipología de Satanás y las tinieblas, que está relacionada con la anarquía y la rebeldía. Miren los dos tipos por redundar en esto, más bien las dos clases o las dos figuras de tipología. La tipología del Padre eterno, del Padre amoroso, del Padre bondadoso. Pero también en el Hijo también podemos ver esta tipología de Satanás y las tinieblas, que es la tipología de la anarquía, de la rebeldía, del desagradecimiento, la tipología del quererlo todo, de demandar todo. Es este tipo de tipología. El hombre que solo demanda y le exige a Dios. Este es una clase, de tipología de Satanás y de las tinieblas. El hombre que únicamente de Dios le exige y le demanda. De allí en adelante no hay absolutamente nada. Solo se le demanda y solamente se le exige a Dios. Para no ir muy más adelante, verso 12. Y el menor le dijo a su padre que dame la parte de los bienes que me corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. En otras palabras, dame lo que me corresponde. Dame lo que responde. Dame lo que me corresponde. Dame lo que me pertenece. Dame lo que me corresponde. Dame lo que me pertenece. En el argot popular, dame lo mío. Dame lo mío. Es este tipo de tipología abierta, expresiva, activa, que solamente de Dios demanda, que solamente de Dios exige, pero en medio de su corazón, en medio de su vida, no está no está la devoción, la pasión, la humildad, el deseo de honrar a Dios, de servir a Dios, de comprometerse con Dios. Solamente es esta tipología activa, abierta, que demanda y que exige de Dios y que se queja de la vida, que se queja de sí mismo, de las situaciones, de las otras personas, se queja de Dios porque no le da, porque quiere apretarle el cuello a Dios y exigirle a Dios para que le dé lo que le pertenece, para exigirle, para... Es una tipología de Satanás. Es una tipología de las tinieblas. Es lo que precisamente Satanás, cuando estaba allá delante del trono, quería demandar de Dios y quería demandar adoración, quería demandar alabanza, quería demandar reconocimiento, quería hacerse igual. Solamente quería de Dios. ¿Saben Satanás qué quería de Dios? Muy sencillo. ¿Saben Satanás qué quería de Dios? ¿Qué le interesaba a Dios? Se lo voy a decir en este tiempo en la mañana. Satanás deseaba de Dios, ¿sabe qué deseaba? Deseaba su trono. Deseaba esa posición. Deseaba su trono para sentarse y ser igual, el atraído y ser igual a Dios. Eso solamente exigía y demandaba. Eso lo quería. Eso estaba allí en medio de su corazón. Es ese tipo entonces, de distanciamiento que yo lo he denominado en medio de esta temática, un distanciamiento activo, que es expresivo, que es arrogante, que puedo decir que es déspota, que es altivo. Dame lo mío, dame la parte de mis bienes que me corresponde, lo que pertenece, lo que es mío, dame mi herencia. Es expresivo. Entonces, el hombre que solamente demanda y exige a Dios.
El hombre que no le da valor a los beneficios otorgados por Dios y lo despilfarra todo. Ese tipo de tipología. Que todo lo que ha recibido de Dios